Muy buenos días a todos. Saludos a la audiencia, a esa audiencia de personas mayores, bueno, aunque ahora hablaremos de esto, de qué se llama personas mayores, y también a aquellos que no son mayores o que no se consideran mayores, pero que algún día aspiran a serlo. Inauguramos en este programa un nuevo espacio, un nuevo momento que vamos a llamar Lecciones Mayores. ¿Y por qué Lecciones Mayores? Cuando en su momento desde Radio Abarán se plantea el hacer un programa monográfico pensando en los mayores de nuestro municipio y también de toda la radioaudiencia que quiera, la verdad es que me fui dándole vueltas a internet, buscando cuál es el nombre que mejor encajaba en el programa. Y hay algo que me llegó especialmente y fue Lecciones de Vida. O sea, cuando hablamos de mayores, hablábamos de envejecimiento y hablábamos de esta época de la vida, un término que se me repetía continuamente era lecciones de vida. Sois las personas que más lecciones de vida nos pueden dar al resto de la sociedad. Por eso creo que este espacio destinado a ustedes, a vosotros, si me permitís también que lo diga con todo el cariño, creo que no podía ser de otra forma que lecciones mayores, las mayores lecciones que nos podrían dar. Soy Carmelo Gómez, soy abaranero y enfermero especialista en geriatría. Es un programa que, bueno, soy presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y que creo que hay que agradecerle a Radio Abarán el interés que se tomó en poner en marcha este nuevo espacio, ya que huelga decir la importancia que tiene hoy por hoy el envejecimiento de la población, pero sobre todo el envejecimiento activo, el mantenimiento de nuestra vida el mayor tiempo que podamos sin dependencia. De una forma introductoria, me gustaría, al menos en este primer programa, hablarles un poquito de cómo hemos pensado estructurar lo que es el programa en sí. Y va a ser un espacio donde vamos a hablar semanalmente de esas noticias que entendemos que son de interés en los distintos medios de comunicación, al menos en la última semana. También aprovecharemos, como sabemos, que todos los meses hay algún día mundial de algo y muchas de esas cosas pasan desapercibidas porque nadie nos lo ha contado. A veces lo vemos, bueno, de pasada en la televisión, pero incluso esta misma semana pasada, este fin de semana pasado, este pasado 1 de octubre, ya fue el Día Mundial de las Personas Mayores. Con todos sus nombres, ¿no? Del adulto mayor, dependiendo de qué medio de comunicación te lo diga. Pues creo que es importante y es muy simbólico que este programa se ponga en marcha justo coincidiendo en un par de días con ese Día Mundial de las Personas Mayores. Tendremos una sección fija, que va a ser la consulta con el experto. Semanalmente vamos a hablar de temas que consideramos que son de interés para todos los oyentes, pero especialmente aquellos que ya empiezan a cumplir años. Esta semana, dentro de unos minutos, hablaremos de vacunas con doña Susana Sánchez, de la Consejería de Salud Pública. De la Consejería de Salud, dentro de la Consejería de Salud, la Dirección General de Salud Pública, que es enfermera, para hablar precisamente de todo lo que tenga que ver con las vacunas. Pero también vamos a hablar de otros muchos temas. Vamos a hablar de depresión en el envejecimiento o en las personas mayores. Ahora que coincide el otoño y que empieza a preocuparnos, vamos a hablar también de actividad física, la importancia de esa actividad física, cómo podemos hacer actividad física, de algo que muchas veces asociamos con el gimnasio y que no siempre tiene por qué ser así. Hablaremos de cosas que nos preocupan, de la diabetes, hablaremos de esas cosas que empiezan a aparecer y nos molestan un poco, esa artrosis, la preocupación que tenemos por nuestra cabeza, ¿no? Por esa demencia, esa sombra que siempre nos oscurece, ¿no? el horizonte. Bueno, hablaremos de distintos temas que espero que sean de el interés de toda la audiencia. Además, tenemos un apartado que creo que es importante de cultura y sociedad, donde no solamente hablaremos de cosas sanitarias, no solamente hablaremos de noticias, sino que también será un sitio donde podamos reflexionar antes de terminar el programa sobre pequeñas perlas, pequeñas pildoritas, ya sea de literatura, ya sea de películas, ya sea de lo que sea, ¿no? Que nos pueda resultar de interés, que nos pueda hacer reflexionar o nos pueda hacer pensar sobre esta etapa que estamos viviendo. Bueno,
En principio, este sería el esquema inicial. Como somos del pueblo, y yo estoy encantado de ser de Abarán y decirlo fuera de Abarán, como todos los que me conocen, si nos vemos por la calle, me podéis decir perfectamente qué tema os interesa, qué os parece el enfoque, qué cosas hay que reforzar, qué cosas se tienen que mantener como se han planteado, con total libertad y con total tranquilidad. Hoy es un día donde, como noticia fundamental, estaría, como hemos dicho, ese Día Mundial de las Personas Mayores que se celebró este pasado sábado, día 1 de octubre. Mi pregunta siempre es la misma. ¿Es necesario hacer un día para las personas mayores? Bueno, visto cómo funciona esta sociedad donde hay un día del trabajador, bueno, hay un día de la mujer trabajadora también, hay un día del niño, hay un día del Alzheimer, bueno, tampoco no es ni bueno ni malo, ¿no? Pero ¿para qué sirve reflexionar ese día? ¿Sobre qué se supone que tenemos que reflexionar ese Día Mundial de las Personas Mayores? Pues creo que es importante reflexionar precisamente sobre cosas que a veces se nos escapa y que creo que debemos de traer aquí, a la actualidad. Una de ellas sería, la soledad no deseada. Ese fenómeno social que se está dando cada vez más, que trajo a la pantalla de actualidad el COVID, cuando se supo que tantas personas mayores quedaban en casa, solas, porque no tenían dónde ni con quién estar. Nos dimos cuenta mucho de nosotros, no solamente aquí en España, sino fuera de España, que no era algo nuestro, sino que se estaba dando también en todo tipo de sociedades. Ya en décadas precedentes, ¿no? En años precedentes, nos encontramos que, por ejemplo, Reino Unido tiene su propio departamento de política pública relacionada con la soledad desde el año 2018, precisamente para combatir este fenómeno. En Japón, incluso en la pandemia, durante la pandemia, derivado del aumento del número de suicidios entre personas mayores, se crea el Ministerio de la Soledad, que es algo, aunque sea triste lo de la soledad, es algo que te habla de que el propio Estado, que al fin y al cabo es la representación de la sociedad, ya se hace eco de que esto empieza a ser un problema, de que las personas están solas y que cuando uno está solo aparecen fenómenos secundarios de salud mental. También aquí en nuestro país nos hemos encontrado que Getafe, por ejemplo, es un referente a la hora de luchar contra el aislamiento, ¿no? Ha instalado ciertos dispositivos en casas de personas mayores para que puedan sentirse acompañadas, ¿no? Y recibir atención psicológica. Bueno, los programas de teleasistencia también nos ayudan a eso. También hablaremos de teleasistencia aquí en este programa. En ayuntamientos como el de Valencia, por ejemplo, se puso en marcha la idea de pisos intergeneracionales, donde podían convivir estas personas que viven solas con personas más jóvenes, las cuales de alguna forma les ayudaba a llevar esa soledad diaria, conviviendo simplemente con ellos. Hay entidades como Cruz Roja, que ya este pasado 8 de septiembre lanzó el programa Proyecto Te Acompaño, que a través de voluntariado intentaba combatir ese fenómeno de la soledad. No solamente es cierto, no solamente los mayores, pero sí es cierto que después de un mes ya habían recibido más de 500 llamadas la mayor parte de personas mayores. Bueno, esto nos hace, por un lado, sentir un poco tristes de pensar que hay cosas que no deberían de pasar, pero también nos estamos dando cuenta de que hay gente que se está moviendo. Yo creo que hay que sacarle siempre el aspecto positivo a todo esto. Hay instituciones, hay personas, hay organizaciones que se empiezan a mover para que la gente deje de sentirse sola. Habrán podido comprobar que no utilizo estar solo, sino el sentirse solo. Porque también se da esa soledad acompañada, el estar con gente, el estar con otras personas, pero al mismo tiempo sentirse solo. Eso es algo que, por lo que luego, al final del programa, hablaremos de una recomendación de un libro que espero que les guste. Bueno, hay otra noticia muy esperanzadora de este mundo de mayores, y es este pasado 28 de septiembre sale publicado en El Mundo que un par de farmacéuticas, dos farmacéuticas, en este caso Eisai y Biogen, han anunciado los resultados de un nuevo fármaco, el lecanemab. Bueno,
todos sabemos que luego le pondrán un nombre mucho más fácil de pronunciar, pero que da mucha esperanza en la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque es un nuevo medicamento que reduce en un 27% el deterioro cognitivo en las etapas iniciales del Alzheimer. Lógicamente es un fármaco para utilizarlo en fases leves o iniciales de la enfermedad. Y para poder utilizarlo, primero tenemos que saber que tenemos la enfermedad. Y para poder saber que tenemos la enfermedad, tenemos que acudir a nuestro médico cuando veamos signos de alerta, de los que también hablaremos en próximos programas. Podría salir a la venta incluso este medicamento incluso en el año 2023, que eso es ya. Con lo cual no es la típica noticia de un medicamento en experimentación que nadie sabe si lo vamos a ver nosotros o nuestros hijos, sino que aquí ya tiene fecha de salida y por lo tanto de personas que se pueden beneficiar de este medicamento. Es una nueva esperanza que nos da la ciencia a la hora de combatir y de hacer frente a estas enfermedades, ¿no? A estas enfermedades tan terribles, tan duras como puede ser la demencia. Y una noticia también importantísima porque creo que es de reciente actualidad y que hay que resaltar, que es el hecho de que el día 26, la semana pasada, hace una semana aproximadamente, la región comenzó con la administración de la vacuna contra la gripe y la cuarta dosis frente a la COVID-19. Comenzó en residencias, eso es cierto, pero es un hecho que remarca el interés de la Consejería de Salud en proteger a todos los ciudadanos murcianos de estas dos enfermedades que son tan complejas y que tanta mortalidad, como todos sabemos por los medios de comunicación, se ha provocado, ¿no? La propia Sociedad Española de Geriatría y Gerontología considera muy recomendable esa nueva dosis de recuerdo de la vacuna frente al COVID-19 para mayores de 80 años, ¿no? Porque continúa siendo, hoy por hoy, una gran amenaza para la salud pública y sigue planteando grandes retos, ¿no? La mayor transmisibilidad, la posible mayor gravedad incluso y el escape inmunitario a otras vacunas disponibles, ¿no? En los últimos informes respecto a COVID-19 o SARS-CoV-2, como también se la llama, los datos previos de incidencia de casos desde que se inició la pandemia ha disminuido progresivamente. Hay menos casos y los que se han dado, independientemente del cambio de fenotipo, ¿no? De serotipo del virus, también ha provocado que haya una menor letalidad, es decir, menor mortalidad. Eso hace que se enferme menos y que se muera menos cuando se está enfermo. Y todo eso es un hecho que tenemos que hablar. Pues para hablar de vacunas vamos a hablar con expertos de la Consejería de Salud. En este caso le vamos a dar la bienvenida a doña Susana Sánchez Manresa, que es diplomada en enfermería desde el año 99 por la Universidad de Murcia. Empezó a trabajar en la Consejería de Salud en el año 2003 por una plaza que consiguió por oposición. Actualmente trabaja como técnico en salud pública en el programa regional de vacunaciones desde el año 2010, programa que pertenece a su vez al Servicio de Prevención y Protección de la Salud, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud. Buenos días, Susana. ¿Qué tal están? Buenos días. Bien, Carmelo. Para nosotros es un honor y un placer tenerla aquí en este programa, en este primer programa. De alguna manera es usted su madrina de honor por ser la primera invitada que llama, o sea, que acude a nuestra llamada como experta. Hablando de las vacunas, como todos sabemos, acaba de iniciarse la campaña de vacunación antigripal y antineumocócica, así como frente al COVID-19. Ya ha comenzado vacunando a los mayores. ¿Qué franja de edad es la prioritaria en estos momentos y por qué? Sí, Carmelo. Antes de nada, si me permites, pues quería daros las gracias por la oportunidad de participar en vuestro programa, en este primer programa. Y sobre todo, pues para hablar de un tema tan apasionante como son las vacunas y que, bueno, parece que ha tenido que venir una pandemia, ¿no?, como la de COVID-19, para que se conciencie a la población pues del papel tan importante que tienen las vacunas en salud pública y que se traduce en la protección de la población frente a enfermedades infecciosas. Y bueno, también es un placer para mí, no quiero entretenerme mucho, poder difundir información a nivel local, en concreto en el municipio de Abarán, al que le tengo un especial cariño por diferentes motivos.
Y bueno, ahora sí que voy a contestar la pregunta que me acabas de hacer. Mira, la campaña de vacunación actual, en la que se van a coadministrar la vacuna antigripal, la antineumocócica, la vacuna frente a COVID-19, para esta última se van a utilizar las actuales vacunas bivalentes que contienen pues tanto la variante original y la variante Omicron. Pues como decíamos, esta campaña está destinada a las personas que denominamos población diana y que son pues las personas susceptibles de padecer la enfermedad de forma grave. También serían población diana los contactos estrechos de estas personas, sean familiares, amigos o cuidadores. Otro grupo serían los sanitarios, las embarazadas, trabajadores esenciales, etcétera. Todo esto que te estoy comentando está en el protocolo que se ha elaborado para esto. Y atendiendo solamente al criterio de la edad, que es lo que me preguntas, sin que la persona presente patologías de base asociadas, es decir, hablaríamos de personas sanas, la edad fijada es a partir de los 60 años en adelante. ¿Por qué? A partir de esta edad, de los 60 años, sabemos que el sistema inmune, que es el sistema de defensa de nuestro organismo, está más debilitado, por lo que en caso de contraer cualquiera de estas enfermedades, gripe, neumonía o COVID-19, existiría un riesgo real de sufrir complicaciones graves que pueden requerir hospitalización, ingreso en UCI y, como sabemos, incluso puede llevar a la muerte. Por tanto, pues para obtener la protección necesaria frente a dichas enfermedades, estas personas necesitan, vuelvo a repetir la edad, los de 60 años o más, protegerse mediante la vacunación. Simplemente recordar que la campaña empezó el pasado lunes 26 de septiembre, precisamente las residencias de personas mayores, que es donde se concentran muchas de ellas. Por lo general suelen tener más allá de 65 años, y también porque residen en una institución cerrada en la que se produce un caso, la enfermedad se puede transmitir rápidamente al resto de residentes, dando lugar a brotes y comprometiendo la salud de los usuarios que se encuentran en estos centros. Obviamente, a mayor edad, hablamos de mayores de 30 años, el sistema inmune estaría aún más debilitado. Por este motivo, Carmelo, lo que hacemos en las residencias es utilizar vacunas en cuya formulación se cuentan con adyuvantes, y estos lo que hacen es conferirle mayor poder inmunógeno a la vacuna. Sería como una ayuda extra, ¿no?, para estas personas más mayores, y son las vacunas de elección para estas personas. Qué bien, qué bien. Sí, como se nota que lo tenéis todo más que pensado. La verdad es que da mucha tranquilidad. Las personas a las que está dirigida la campaña, Susana, en el momento actual, y que están vacunadas frente a la COVID-19, ¿han de vacunarse con la dosis de recuerdo? ¿Es necesario? Sí, mira, es una pregunta muy importante. Y bueno, llegados a este punto, sí que es verdad que bueno, hemos tenido que mencionarla como dosis de recuerdo, pero probablemente en un futuro hablaríamos de una dosis estacional. Podría ser que todos los años se tuviera que poner, pues aprovechando precisamente la campaña antigripal y antineumocócica, y sobre todo porque son infecciones respiratorias que se suelen dar pues entre los meses de otoño e invierno, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la estrategia de vacunación frente a COVID-19, aprobada por la Comisión de Salud Pública, es la protección de las personas vulnerables. Por ello es importante la vacunación de estas personas que son a las que va dirigida la campaña. Se encuentran pues también entre ellos, creo que lo he nombrado anteriormente, pues los profesionales sanitarios y sociosanitarios, tanto de centros públicos como privados. Debido a que la protección conferida por el esquema de vacunación desciende a lo largo del tiempo, es decir, vamos teniendo menos anticuerpos para poder combatir la enfermedad, se recomendó la administración de esta dosis de recuerdo para completar la primovacunación, aunque algunas personas ya han recibido también otra dosis de recuerdo, y sobre todo los residentes. Como también ya disponemos de otras vacunas que se han autorizado por la Agencia Europea del Medicamento, las vacunas bivalentes de las que os he hablado, para población a partir de 12 años, estas vacunas están adaptadas a las nuevas variantes y nos pueden potenciar y ampliar la respuesta inmune, ¿no?, por aquello de que tenemos ya menos
anticuerpos circulantes, que hacen que nos protegen frente al padecimiento de COVID grave, tal como lo hacían hasta ahora las vacunas que estábamos utilizando, las monovalentes, pero por otro lado se espera que estas nuevas vacunas bivalentes confieran mayor protección frente a Omicron y las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Las otras vacunas solo llevaban la variante original, la de Wuhan, y no la de Omicron. Qué interesante, qué interesante. Esperamos que la audiencia tome nota de todo lo que estamos diciendo, porque bueno, siempre hay ese tipo de dudas y bulos que corren no solamente en redes sociales, ¿no?, sino en estos corrillos que a veces son tan perjudiciales para la propia salud. ¿Qué tal fue el éxito, Susana, de la vacunación antigripal y frente a la COVID en campañas anteriores, o al menos inmediatamente anteriores, en el año 2021, año 2020, por ejemplo? ¿Y qué proporción de población vacunada esperan en esta campaña, teniendo en cuenta las anteriores? Sí, pues en las dos últimas campañas de vacunación antigripal, en las que estábamos inmersos todavía en plena pandemia por COVID-19, sí es cierto que se alcanzaron coberturas de vacunación un poco más alta, ¿vale?, que en años anteriores, en los años en los que no existía aún la pandemia, pero no se alcanzaron los objetivos propuestos. Para que os hagáis una idea, se consiguió vacunar al 57% en la población de 60 años o más, y el objetivo que se había fijado era alcanzar una cobertura de vacunación del 50% de esta población. Bueno, nos quedamos cerca, pero no se consiguió. Del mismo modo, cabe destacar que las coberturas alcanzadas en los sanitarios, cuyo objetivo era del 75%, ¿no?, alcanzar esa cobertura, y solo llegamos al 46%. Y otro grupo de población también, las embarazadas, un grupo importantísimo de vacunación, el objetivo era del 60%, todo esto estoy hablando de las campañas anteriores, y se vacunaron el 36,58%. Es curioso porque sabemos que la embarazada acude regularmente a sus controles prenatales, e incluso tenemos altas coberturas de vacunación para otras vacunas como la de la toxemina, que está indicada durante la gestación para prevenir que el recién nacido la padezca, ¿no? De hecho es un programa muy bonito, y sí que verá que las embarazadas tienen altas coberturas. En cambio en la gripe pues no. ¿Qué esperamos para esta nueva campaña de vacunación? Pues siempre poder aumentar las coberturas de vacunación en cada uno de los grupos, y la verdad es que los objetivos son muy ambiciosos, pero bueno, hasta que no vayamos viendo cómo va evolucionando las coberturas, etcétera, pues no podemos todavía adelantar cómo va a resultar. Esperemos que la campaña, refiriéndonos a ella, cuando podamos hacer la evaluación, podamos decir que sea un éxito y que hemos alcanzado los objetivos propuestos. Ojalá que sí, porque creo que la relación entre vacunación y disminución de la comorbilidad asociada a la infección, ya sea por gripe o neumococo o incluso el COVID, está más que demostrada. Todavía tenemos, creo que no, esa asignatura pendiente en nuestra sociedad de esas leyendas, esos mitos coloquiales sobre lo que las vacunas pueden hacer o no hacer. Bueno, si alguien ha pasado, una duda que también la gente me hace por la calle, ¿no?, algunas personas mayores que conozco y no mayores. Si alguien que ha pasado la COVID hace poco, ¿podría vacunarse ya mismo en esta campaña? ¿O cuánto tiempo, en caso de que no pudiera, debería esperar para solicitar la vacuna? Sí, la pregunta es muy, muy interesante porque sí, la respuesta sería sí. Se recomienda la administración de la dosis de recuerdo con esta vacuna bivalente, la que estamos hablando, por lo que la infección reciente no sería una contraindicación ni una precaución para la vacunación frente a COVID-19. Sí es verdad que se ha observado una mejor respuesta a la vacunación cuando se respeta un intervalo de tiempo entre la infección previa y la vacunación. Pero lo recomendable sería esperar un intervalo de 3 meses para las personas de mayor riesgo, que serían las de 80 años y más, los residentes en centros de mayores y personas con alto grado de inmunosupresión. Y para el resto, el intervalo podríamos ampliarlo a los 5 meses, ¿no? Esto pues incluiría también a las personas con síntomas prolongados posteriores a la COVID-19.
Sí que es importante señalar que esta dosis de recuerdo, precisamente por la importancia de recibirla, debería administrarse durante el periodo en el que la campaña de vacunación se desarrolla de forma más importante, es de octubre a diciembre. Por lo que si alguna persona ha padecido una enfermedad durante el mes de septiembre, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho que serían 5 meses, nos iríamos a lo mejor a febrero, pero no habría falta esperar y se la podría poner entre octubre y diciembre. Lo importante es que no dejen de ponérsela. Qué bien. El objetivo, ¿no? Como conclusión, es que se vacunen. Sí. Es decir, ante la duda, al final sería la vacunación. Comentarlo a la enfermera del centro o al médico, pero sobre todo que no descarten la vacunación. Qué bueno es eso. Sabemos que esta primera parte de la campaña vacunal se ha iniciado, ¿no? Como decías muy bien antes, en residencias de mayores y de discapacidad. Pero al final, ¿cómo va a continuar la campaña en el resto de población? ¿Cuál sería? ¿Nos puedes profundizar un poquito más a lo que nos has adelantado antes? ¿Cómo sería en el resto de la población? Sí, bueno, vuelvo a hacer alusión o mención al protocolo que se ha elaborado y en él se define perfectamente cómo se va a llevar a cabo la vacunación en nuestra región y cómo se van a ir vacunando de forma gratuita las personas candidatas a vacunación. Mira, de forma cronológica sería lo siguiente, lo que hemos mencionado, que el lunes pasado, 26 de septiembre, empezaron a vacunarse en las residencias de personas mayores y residencias de discapacitados, tanto a los usuarios como, por supuesto, a los trabajadores. Ya la semana próxima, el jueves 6 de octubre, la vacunación dará comienzo en todos los hospitales, centros de salud y centros privados de la región de Murcia, para toda la población ciudadana. Y luego, a partir del 2 de noviembre, se va a comenzar a vacunar a los niños sanos de 6 a 64 meses, hasta los 4 años, aún no han cumplido los 5. Y bueno, esto es una importante novedad de esta campaña que luego, si quieres, podríamos hablar de ello. Muy bien, muy bien. Otra de las cosas que a las personas les preocupa, les suele preocupar, incluso algunos de ellos suelen ser motivo de la no vacunación, que son las reacciones secundarias. ¿Cuáles serían, ¿no? las reacciones secundarias normales y las anormales? Es decir, o las que consideramos raras y sabemos si son más o menos frecuentes o si está asociada a algún tipo de vacuna. Sí. Lo primero de todo, lo que tiene que hacer es recordar cuál es la vía de administración, ¿no?, de estas vacunas. Y estas vacunas se administran por vía intramuscular en la zona deltoidea del brazo y sí, como cualquier otra vacuna, pueden producirse reacciones adversas, ¿no?, que son las más frecuentes y que suelen ser de intensidad leve a moderada por lo general. Estas reacciones locales y autolimitadas suelen desaparecer en cuestión de pocos días. Normalmente en 24-48 horas se puede solucionar. ¿De qué reacciones estamos hablando? Pues de dolor, inflamación local y enrojecimiento en la zona de la inyección. Y también podrían darse reacciones que llamamos sistémicas, como fiebre, cefalea, malestar general, etcétera. En principio, con la toma del paracetamol, que es el fármaco de elección para el tratamiento sintomático de estas reacciones, en el caso de que se produzcan, podríamos tratarlas, ¿de acuerdo? Pero vamos, sí que dentro de las que he mencionado, digamos que la cefalea y el dolor en el lugar de la inyección pues suelen ser las más frecuentes. Muy bien. ¿Después se seguirá vacunando por tramos, como en las anteriores ocasiones, o se va a hacer de otra forma? Es decir, por distintos grupos. Aquello en su momento, como no podíamos hacerse, o sea, no se puede hacer de otra forma por el tema de las vacunas, causó mucha polémica a veces, ¿no? Es decir, el hecho de que fuese bajando la población y yendo unos meses para ciertos tramos de edades. ¿Va a ser igual que en ocasiones anteriores o se tiene pensado hacer de otra forma? ¿Cómo se va a organizar? Carmelo, perdona si me permites que antes, bueno, te he hablado de las reacciones, digamos, las leves y, bueno, se me ha pasado a comentar las que son o pueden ser ya más graves. Que, bueno, lo vimos hasta me he adelantado yo, Susana, las disculpas son mías, sin problema. Sí, ¿cuáles serían esas reacciones anormales? Sí, pues, lo primero de todo, que afortunadamente no son frecuentes y sí que suelen estar relacionadas con alergias a algún componente de la vacuna.
A veces se habla que se dan de 1 de cada 1.000.000 de dosis administradas, ¿no? Según las fichas técnicas. Y bueno, sobre todo la reacción adversa de las más graves que se contempla es la reacción alérgica o de hipersensibilidad inmediata, incluido el shock anafiláctico. Y bueno, contestando ahora a la pregunta que me hace de si se va a seguir vacunando, etcétera, por el momento, Carmelo, lo que se ha aprobado por la Comisión de Salud Pública es vacunar a las personas que tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, como estamos repitiendo todo el tiempo, y serían las personas mayores a partir de los 60 años, los menores de 60 años con patologías crónicas, inmunocomprometidos, etcétera. En función de la situación epidemiológica y de la evolución de la enfermedad, se decidiría bajar o no la edad de vacunación, como se ha hecho en las últimas estrategias. Pero esto aún no se ha contemplado y por el momento es solamente en lo que estamos comentando todo el tiempo, población diana y esperar. Que no es poco, Susana, que no es poco con lo importante que es esto. ¿Hay alguna novedad importante en esta campaña que acaba de comenzar, que no hayamos comentado hasta ahora? Sí, bueno, como novedades podríamos destacar dos. Una sí que la hemos comentado, que es la de que este año, de forma gratuita, se van a vacunar a los niños sanos. Hasta ahora los niños que tienen patologías de riesgo sí que se vacunan, está bastante indicada, ¿no? Son grupos de riesgo, pero los niños sanos se vacunaban, pues por ejemplo los padres querían que estuvieran vacunados, comprobaban la vacuna o se esperaban a final de campaña, etcétera. Ahora no, ahora a los niños sanos de edades comprendidas entre los 6 y los 59 meses, porque también pueden tener un riesgo aumentado, ¿no?, de padecer la enfermedad, pues van a recibir esta vacuna en sus centros de salud o puesto de vacunación habitual. Y eso es una gran novedad para esta campaña. Y otra novedad sería con respecto a la vacuna antineumocócica. Hasta ahora utilizábamos una vacuna polisacárida y ahora vamos a sustituir esta polisacárida por una vacuna conjugada, 20-valente, ¿no? Tiene 20 serotipos de la vacuna antineumocócica, del neumococo, y esta vacuna, al ser conjugada, pues tiene unas ventajas añadidas sobre las polisacáridas. Hay una diferencia muy grande entre utilizar vacunas conjugadas versus polisacáridas, pero por cuestión de tiempo no puedo profundizar en el tema, pero bueno, sí que es una mejora, digamos, en utilizar esta nueva vacuna frente a la anterior. Muy bien, importantísimo también que muchos más sectores de la población se vean beneficiados con la vacuna. Ahora vamos un poco a un tema quizá controvertido que como enfermeros, ¿no?, que somos, no hemos encontrado en muchas ocasiones cuando hemos ido a administrar la vacuna o intentar sensibilizar a la población sobre la vacunación. Y es que hay personas mayores y jóvenes también que refieren, ¿no?, que dicen que las vacunas no sirven para nada porque a pesar de vacunarse han enfermado igualmente durante el invierno, ¿no? Esas que te dicen, pues sí, yo me la puse, pero me da igual, yo me enfermé igual. ¿Puedes explicarnos qué relación lógica, si es que la tiene, existe en esto? Sí, claro. Mira, para dar respuesta a tu pregunta, tenemos que tener en cuenta que ninguna vacuna, lo primero de todo, no protege al 100%. Existe también lo que llamamos fallos vacunales. Luego, la gente que está inmunocomprometida también puede desarrollar respuestas subóptimas que no le proporcionen la protección ideal. Por otra parte, esto también es muy importante, sobre todo cuando hablamos de estas vacunas, lo que hacen es protegernos, y esto sería de lo más importante, frente a enfermedad grave, hospitalización y muerte. Entonces, ¿puedes estar vacunado y puedes contraer la enfermedad? Sí, pero probablemente cursará de forma leve en la mayoría de los casos y estaremos evitando que esa enfermedad progrese a grave y que te tengan que hospitalizar, etcétera. Estas vacunas no son infecciosas, es decir, contienen microorganismos inactivados, no están vivos y no son infecciosos, por lo que tampoco pueden producir la enfermedad. Esto es algo que se dice mucho. Me puse la vacuna y al día siguiente me diagnosticaron la gripe. Sí, puede ser. La relación lógica sería, efectivamente, puede ser que estuvieras incubando la enfermedad, aún no habías presentado los síntomas,
te vacunaste, algo coincidente en el tiempo, y empezaste a desarrollar los síntomas. Entonces, te puedes ponerte la vacuna, tener esas reacciones, como dicho, secundarias, y puedes desarrollar la enfermedad, sí, pero casi siempre va a ser de forma leve y vamos a evitar que acabes en un hospital. Qué bien. Ojalá que la audiencia tome nota de esto que acabas de decir, porque es fundamental. Y donde yo quizá, en mi experiencia me dice que es donde hay muchos frenos, ¿no?, a la hora de vacunarse. Es el argumento perfecto que esperan, ¿no?, cuando luego ya se suman a si es que la vacuna es sacada de yo que sé o te meten un chip. Es que ya, bueno, eso ya es de risa. Hemos hablado de COVID y de sí, eso sería incluso para otro entero. Hemos hablado, como digo, de COVID y de gripe, ¿no? Hemos nombrado también alguna que otra vez el neumococo. Por eso creo que es importante, ¿no?, para que la audiencia no se quede exclusivamente pensando en COVID y gripe. ¿Hay otras vacunas que las personas mayores deberían inocularse en un momento determinado? ¿Y cuáles serían los motivos para pensarse en esa inoculación? Uh-huh. Pues, bueno, los motivos serían siempre es tener protegidos, en este caso, a nuestros mayores, ¿no? Afortunadamente existen las vacunas que nos confieren protección, ¿no? Hemos visto otras medidas de protección como mascarilla, distancia social, etcétera, pero las vacunas sí que nos protegen a nosotros indirectamente, a nuestros seres queridos, etcétera. Entonces, ese sería el porqué. Y lo que voy a comentarte ahora sobre otras vacunas, hay que estar protegido frente a estas enfermedades que voy a comentar, porque en la edad adulta pueden acarrear consigo mayores riesgos, complicaciones graves, etcétera, ¿vale? Entonces voy a intentar resumir porque son muchas y bueno, espero no extenderme mucho. Existe, Carmelo, lo que llamamos el calendario de vacunación del adulto, que abarca todas las vacunaciones a partir de los 18 años en adelante. Aparte de las vacunas que hemos contemplado hasta ahora, gripe, neumococo y COVID-19, hablaríamos de vacuna frente a varicela, la vacuna triple vírica, que contiene sarampión, rubeola y parotiditis, la vacuna tétanos difteria y también la vacuna del herpes zóster. Con respecto a las vacunas frente a la varicela y la de la triple vírica, es cierto que la gran mayoría de nuestros mayores han padecido la enfermedad en la infancia o la juventud. Por lo tanto, Carmelo, han adquirido lo que llamamos inmunidad permanente, ¿no?, inmunidad de por vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como profesionales sanitarios? Pues tenemos que comprobar en estos casos si es verdad que son inmunes, pueden ser por padecimiento de enfermedad o también por la vacunación, y en función de, después de esa anamnesis que haríamos, ese preguntado y esa comprobación de antecedentes vacunales o de padecimiento de enfermedad, actuaríamos según el protocolo existente. En relación con la vacuna AstraZeneca, los varones ya mayores casi seguro que han recibido dosis de tétanos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se vacunaban durante el servicio militar, al menos recibían una primovacunación, que son las 3 primeras dosis, y luego pues también en los trabajos se administraban recuerdos vacunales, etcétera, ¿no? Existían los recuerdos vacunales cada 10 años, o con motivo de heridas y cortes, pues siempre en el servicio de prevención de riesgos laborales, en su caso, en el que lo tuviera, pues siempre te ponían, era de las vacunas más utilizadas. ¿Cuál es la pauta correcta de vacunación frente a tétanos? Es estar vacunado o haber recibido 5 dosis de vacuna de TB a lo largo de la vida. Entonces, en el caso de los varones hemos dicho que sí que pueden estarlo, y en el caso de las mujeres mayores sí que sería más importante comprobar que no les falte ninguna de las 5 dosis que acabamos de mencionar, ya que ellas sí que pueden pues estar menos protegidas en este sentido. Siempre hemos dicho que un buen momento para comprobar la vacunación antitetánica, las dosis que han recibido estas personas, sería precisamente aprovechando la campaña antigripal. Por lo tanto, es otra de las vacunas a tener en cuenta. Ya por último, para no extenderme más, tendríamos que hablar también de la vacuna frente al herpes zóster, que esto también va a ser una novedad, porque actualmente disponemos de una vacuna que estamos utilizando en grupos de riesgo, pero no en personas sanas. A partir del año que viene, en enero de 2023, vamos a vacunar a todas las personas que cumplan 65 años, simplemente por edad, con esta vacuna, para protegerles frente a herpes zóster.
que es también una muy buena noticia. Cada año pues se vacunará a las personas que vayan cumpliendo los 65 años. Qué bien, qué bueno es esa información, Susana. Nos ha venido muy bien, muy bien, muy bien. Creo que es algo que todos deberíamos tener en cuenta y no centrar la vacuna exclusivamente en la gripe ni el COVID, que entendemos que es lo que ahora mismo la gente tiene más en mente, pero que la protección de la salud se amplía mucho más. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué les dirías a esas personas que todavía tienen miedo a vacunarse, Susana? No sé, qué argumentos utilizaríamos? Sí, pues bien, yo les diría que el miedo debe tenerse mucho más a la enfermedad, Carmelo, y a sus posibles complicaciones o secuelas que a los riesgos derivados de la vacunación. Ya hemos visto cuáles serían los riesgos, ¿no? Los efectos secundarios previsibles, esperables, y que a veces con la toma de paracetamol ya está todo solucionado. Esto que voy a hablar ahora es muy importante cuando hablamos de vacunas. Primero, que son preventivas, no lo olvidemos, ¿no? Se suelen dar en población sana, también en grupo de riesgo, ¿no? Pero que no es como cuando tú tienes ya una enfermedad y te ponen un tratamiento que tiene muchísimos efectos adversos, pero es que es el único tratamiento que te tomas cuando te encuentras alivio en los síntomas de tu enfermedad. En el caso de las vacunas no es así, ¿no? Son preventivas. Se administran a personas sanas y siempre hay una relación de riesgo-beneficio que debemos valorar. El riesgo, hablaríamos del riesgo de recibir una vacuna frente al beneficio que se obtiene recibiendo la misma, ¿no? Que sería la protección frente a la enfermedad. En la mayoría de los casos el beneficio siempre supera al riesgo, por lo tanto, pues miedo, pues ninguno, ¿no? O sea, yo creo que la gente también le da también muchísimo miedo a los pinchazos que no le gustan a nadie. Y bueno, sí, con lo de COVID-19 ha sido, pues sí, es una vacuna que sí que se ha tenido que elaborar en muy poco tiempo, pero afortunadamente no por eso se han ido saltando, ¿no? Los pasos que en la elaboración de la vacuna. Muy Entonces, bien. Pues bueno, sí que me gustaría decir que lo hemos podido ver en esta pandemia, que gracias a las vacunas podemos cambiar el curso de una enfermedad, volver a la normalidad, abrazarnos nuevamente. En definitiva, como nos gusta decir en vacunas, las vacunas salvan vidas y a esto no hay que tenerle miedo, todo lo contrario. Es cierto, Susana. Ojalá cale bien el mensaje, porque es tal cual como lo dicen, ¿no? Es peor la enfermedad siempre, ante la duda es mejor vacunarse. Está claro. Correcto. Digan lo que digan, ¿no? Algunos grupos por ahí. Sí. Al fin y al cabo hemos dicho un montón de cosas, muchísima información, pero es posible que haya personas que se le haya quedado algo en el tintero. Y esas personas que quieran obtener más información o ampliar la información, personas que hoy por hoy, personas mayores que tienen acceso a Internet, que por supuesto son muchas, y otras que no. ¿Dónde podrían dirigirse? O bien, ¿a qué portal podrían obtener información en caso de que fuese el Internet, en un caso u otro? Sí. Pues sí, me alegro de que me hagas esta pregunta, porque mira, tiene varias opciones, incluso sin tener Internet. Lo primero pues sería que pueden dirigirse siempre a su médico de atención primaria, ¿no? Su médico de cabecera o su enfermera de referencia de su centro de salud, el que les corresponda, o si tienen seguro privado o es mutualista, pues al puesto de vacunación habitual donde suele dirigirse. Por otra parte, pues pueden contactar con el programa regional de vacunaciones, ya sea en servicios centrales, que es donde yo trabajo, ¿no? Así como en el resto de centros gestores. Nosotros somos Consejería de Salud, Servicios Centrales, pero luego en el área de Cartagena estaría Salud Pública de Cartagena, en el área de Loja también, y en el municipio de Murcia estarían lo que se conocen como Servicios Municipales de Salud del Ayuntamiento de Murcia. Y por Internet, siempre deben acceder a páginas web que sean de organismos oficiales, porque hoy en día hay mucha información, pero también si no te introduces en las páginas oficiales también puede llevar a una desinformación, ¿no? Por lo tanto hay que llevar mucho cuidado. Nosotros tenemos una página web en Murcia Salud que está acreditada por la OMS y en esta página pueden encontrar toda la información relativa a esta campaña, el protocolo del que hemos hablado que se ha elaborado, así como otras campañas de vacunación escolar, protocolos regionales, pueden consultar los calendarios de vacunación, etcétera. Se hace un gran esfuerzo para tener actualizada esta página web y bueno, me
parece que no os he dicho cómo acceder a ella. Y bueno, lo digo ahora mismo y es poniendo www.murciasalud.es/vacunación. Muy bien, genial. Sí, yo creo que es sencillo. En cualquier caso, intentaremos de alguna forma luego hacer llegar este tipo de información a la audiencia por alguna vía que podamos buscar. Gracias. Bueno, Susana, estaría preguntándote durante horas y de hecho, fíjate, se nos ha ido el tiempo con tranquilidad, ¿no? Con lo previsto, pero creo que ha merecido la pena. El tiempo de la radio siempre es limitado y esperamos que más adelante nos vuelvas a acompañar para hablar de temas tan interesantes como este que nos ocupa. Pues sí, gracias de verdad a vosotros, ha sido un placer y bueno, sí, hasta pronto. Pues mil gracias, Susana, por tu tiempo, pero sobre todo por la pasión que le pones a esto que también hacéis las compañeras de salud pública, que como yo bien has dicho antes, es salvar vidas, es velar porque todos nosotros, ¿no? Por todos nosotros con ese fin de que esos bichitos, ¿no? Esos microorganismos que tantas enfermedades nos traen, puedan estar lo más lejos posible y al fin y al cabo que podamos protegernos debidamente. Millones de gracias, Susana. Hasta pronto. A vosotros. Hasta pronto. Bien, pues después de hablar con nuestra experta, con Susana, ha sido todo un honor y todo un placer, desde luego, pero también un gran aporte científico y de conocimientos a ciertas lagunas que todos seguimos teniendo sobre la importancia o no de la vacunación. Creo que es algo que remarca el interés como poco de este tipo de programas, ¿no? El seguir aportando conocimiento e información para que cuando se tomen ciertas decisiones se tomen con verdadero conocimiento, no por lo que te dice cualquiera en cualquier sitio. Para ir terminando, me gustaría hacer una reflexión sobre... Hemos empezado con el Día Mundial de las Personas Mayores y me gustaría ir cerrando poco a poco el programa con una reflexión personal acerca de qué significa ser mayor. ¿Qué significa eso de ser mayor? Hay algo que tenemos que empezar a ver, ¿no? Y es que envejecimiento no es enfermedad. Muchas personas que seguramente nos estarán escuchando se den como por identificadas con el programa. Pero estoy seguro que habrá gente que no le resulte cómodo autocontemplarse como una persona mayor. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque el término mayor tiene una grave connotación, un estigma, podríamos decir, que es que se le ha asociado a términos edadistas, como puede ser este del abuelito, como puede ser esa imagen de esa persona que está muy enquencle, que realmente es muy frágil. Lo veremos que eso es así en algunos casos, la fragilidad. Y nadie quiere verse así. Y si a esas personas le decimos mayores, yo a mí no quiero que me llamen mayor. No hace mucho, hablando con la presidenta de una importante asociación de personas, ¿no? Aquí de esta comunidad autónoma, me decía: Carmelo, es que yo tendré años, pero yo no me veo mayor. Yo no soy mayor. Y me daba por pensar, digo, jolín, ¿qué razón que tiene, Juana? ¿Qué razón que tiene? Porque creo que mucha gente asocia envejecimiento a enfermedad. Y envejecer no es una enfermedad. Envejecer es el logro de nuestra sociedad, que somos todos nosotros, a través de la ciencia, a través de las nuevas condiciones sociales. Por mucho que nos quejemos, que también tenemos que quejarnos, pero gracias a todo eso, hemos pasado a principios del siglo XX a hablar como se hablaba de, por ejemplo, en una esquela de ha fallecido el anciano señor de 43 años, a hablar de campeonato de bicicleta en pista por tramos de edad que van de 90 a 100 años, de 100 a 105 y de 105 a 110. Yo creo que el cambio es más que evidente. Y eso no se puede ver como algo malo, sino como un logro social nuestro. No podemos olvidar que la dependencia suele ser mayor en mayores. Esa es la otra cara. Lógico, nuestro cuerpo envejece. No, lo podemos controlar hasta cierto punto. Podemos prevenir, por supuesto, ese es el sentido de este programa. Ayudar a sensibilizar al que no se escucha de que puede seguir haciendo cosas para poder prevenir ciertos efectos negativos de su cuerpo con el envejecimiento. Pero desgraciadamente no todos. Desgraciadamente no podría ser así. Por eso me gustaría
lanzo, ¿no? Hablar de casi de 3 edades del mayor, no hablar de mayores en general, sino hablar casi como de 3 tramos. Hablaríamos de ese grupo de entre los 60-65 años y 70-75. Esas personas, podemos decir que suele ser una adolescencia senior. No se ven mayores, porque realmente ellos no se ven mayores. Es lógico, es natural. Estas personas suelen pensar en seguir viviendo en la medida de sus posibilidades físicas. Son personas que no quieren quedarse sentados en casa de forma natural, quieren viajar, quieren hacer actividades, quieren el ocio y lo lúdico. Pues, si me sirve la imagen que voy a poner, sin ningún tipo de agravio, es los que suelen ir a los viajes del inserso, a los que se van de fiesta, y eso es súper bueno, ¿no? Los que también están montando asociaciones, los que siguen trabajando en ellos mismos sin pensar que son mayores. Luego estaría el segundo tramo, que sería aquel de el adulto mayor, que también lo hemos oído hablar en alguna que otra vez. Hablaríamos más o menos en ese tramo de 75, 80, 85 años. Los tramos no son fijos, ¿eh? Ya veremos luego que eso no puede ser así. Lógicamente, en este tramo hay más probabilidad de que hayan complicaciones derivadas de patologías que padecemos, que no podemos controlar, como una diabetes, como una hipertensión, como esos problemas de dilipemia, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer cosas complejas. Empiezan a aparecer por ciertos tumores, empiezan a aparecer problemas de la artrosis, empiezan a aparecer cosas que nosotros ya no podemos controlar, porque no es cuestión de nuestra voluntad, sino es cuestión de nuestro cuerpo, del envejecimiento de nuestro cuerpo. Aquí aparecen en muchísimas ocasiones fenómenos como la depresión, porque empieza a haber una pérdida de autonomía. Y luego estaría lo que hablamos del envejecimiento del envejecimiento. Sí, es decir, el mayor, ya muy mayor, los mayores de 85 años, con mucha pluripatología, con muchas complicaciones, y recordar que los mayores de 85-90 años tienen un porcentaje aproximado de 30-50% de ellos ya padecen algún tipo de demencia y por lo tanto una dependencia sobrevenida importante. Así que cuando hablemos de mayores, nadie se lo tiene que tomar a mal, ni a bien especialmente, sino identificarse en ese uno de los 3 grupos que estamos diciendo. El programa va destinado también para esas otras personas que están al lado de estas personas, para estos hijos, para esta familia, para esos cuidadores que en un momento determinado quieran acompañar bien a su familiar y que probablemente quieran saber cosas para cómo puedo hacer yo, cómo tengo que enfocar yo mi papel como hijo, como sobrino, como vecino, como amigo, para poder ayudar a esa otra persona. No podemos olvidar entonces que, claro, lógicamente, serían 2 tipos de envejecimiento. Por un lado, el que nos dice el carnet de identidad, el envejecimiento cronológico, el que nos dice cuántos años tenemos de vida. Pero por otro lado, estaría el envejecimiento biológico, que es aquel del cuerpo, es aquel que no tiene por qué seguir esa misma línea del carnet de identidad. Claro, todo esto teniendo en cuenta que hay personas jóvenes que están envejecidas, gente joven que por problemas físicos o incluso por su propio condicionamiento social parecen mayores, pero de envejecimiento del envejecimiento. Todos conocemos a esa persona de 45, 50 años que se ve súper mayor y que se ve ya en una situación de agotamiento vital. Y afortunadamente luego vemos a esa persona de 85 años que va bailando por ahí en la carroza o que se viste en carnaval o que está montando una asociación y serían lo que hablamos de mayores rejuvenecidos, ¿no? O juvenecidos. Así que no podemos olvidar que siempre estará la lacra de esa marginación social. El mayor suele ser también el más susceptible, uno de los más susceptibles. Tampoco nadie se puede ofender porque digamos que el grupo de mayores son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque para un ejemplo quizá deberíamos de recordar lo que pasa en otros países. Ucrania, ahora por ejemplo con la guerra, todo el mundo se acuerda de los niños, no puede ser de otra forma. Todo el mundo se acuerda de la gente joven, por supuesto. Pero pocas imágenes vemos de ancianos. ¿Y qué ha pasado con esos ancianos, ¿no? Con esa gente que estaba en residencia o con esa gente que estaban cuidados por sus hijos en sus casas. Suelen ser los primeros afectados en cualquier conflicto de estas características. Aquella famosa frase que se decía ante cualquier catástrofe y había que subir a alguien del barco a una barca de socorro, la mujer, los niños y los ancianos los primeros,
ahora por lo visto la barca se ha quedado más pequeña y los ancianos no caben en la barca. Eso no debería de pasar, eso nuestra sociedad no puede permitirlo, porque son fuentes de sabiduría, son lo que nosotros somos ahora. Son lo que hacen, son ellos los que han hecho posible que nosotros estemos aquí haciendo lo que hacemos y disfrutando lo que disfrutamos. Por lo tanto, aunque solo sea por una muestra de solidaridad, debemos de recordar nuestra dimensión humana de la existencia, de que todos nos debemos de ayudar y más concretamente a los vulnerables. Yo que trabajando algunos años con una ONG tuve la oportunidad de estar en algunos campos de refugiados, me sorprendió cómo en algunos sitios se montaban pequeños centros de día. En Haití, cuando aquel gran terremoto, una ONG de aquí fue automáticamente a construir hogares para mayores, residencias para mayores, porque llevaban 2 meses en las calles, viviendo de la mendicidad del resto. Fue entrañable, pero claro, hablamos de 1000 plazas en todo Haití. O sea, quedó mucha gente por el camino. Sigue quedando mucha gente por el camino. Eso nos dice mucho lo que puede pasar y lo que pasa en nuestra población también, en nuestra sociedad occidental, muy centrada en el egoísmo, en el hedonismo, en lo fácil, en lo que me gusta, porque lo que no me gusta no lo quiero a mi lado, ¿no? Esa sociedad que ha dejado de frustrarse. Bueno, en cualquier caso, creo que es una reflexión que les invito a hacer conmigo, desde el punto de vista proactivo, desde el punto de vista constructivo. Creo que tenemos que aprender a estar donde estamos. Para terminar ya, me gustaría recomendarle de aquí a una semana, si quiere, y si no, ahí se le queda como nota, un libro y una película. El libro que le voy a recomendar sería La voluntad de sentido, de Viktor Frankl. Es un libro entrañable, es un libro que habla precisamente del sentido de vivir. ¿Qué sentido tiene la vida ante la adversidad, ante los problemas? Es un libro en cierta medida, es cortito, pero en cierta medida tiene capítulos duros. Pero al final da muchas lecciones de vida, como esas lecciones mayores que estamos hablando. Y también les invito a ver un documental, en este caso no es una película, es un documental, que se llama 100 días con la Tata. 100 días con la Tata, del año 2021. Es un documental precioso que protagoniza Miguel Ángel Muñoz y Luisa Cantero. Y habla de la historia durante la pandemia de un chaval joven. Es una historia real. El chico es muy famoso, es un actor que cuando era pequeño era dejado en casa ella le decía a la tata, que era una señora que no es familia suya, pero que le cuidaba mientras sus padres estaban de gira, sus padres estaban fuera de casa. Donde le coge tal afecto que es como la abuela, sin ser su abuela carnal. Y cuando llega la pandemia, con una señora que con 93 años decide irse a vivir con ella. Bueno, las reflexiones que hacen los dos son preciosas sobre lo que es la convivencia intergeneracional. Está en una plataforma, lo sabemos que hay una plataforma en Netflix, pero además de eso sí que sabemos que hay pequeños trozos de la película dando vueltas por internet y que en un momento determinado, pues de una forma u otra, merece la pena que la puedan ver. En el siguiente programa vamos a hablar de depresión y otoño, que a todos nos preocupa. Esperemos que este primer programa haya sido de su agrado. Si no ha sido así, la culpa es enteramente mía. Esperaremos mejorar en lo posible en los siguientes programas y que de verdad sirva para mucho. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí escuchando y hasta la próxima semana.